podcast de Lindsay Acosta. Hoy presentamos Sexo Anal sin Dolor. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Lindsay Acosta. ¿Qué tal de nuevo? Otro jueves de Puti Podcast. Estoy muy feliz como siempre de estar acá y hoy vamos a hablar de los placeres del sexo anal, porque como antes he dicho, es una de mis prácticas sexuales favoritas. Mucha gente me dice, hey Lindsay, ¿cómo te puede gustar? Si eso causa dolor, es un fastidio, no me lo aguanto, no sé qué. Bueno, hoy voy a desmentir todas esas cositas y les voy a enseñar a tener un sexo anal como los dioses, así como oyen, como los dioses. Empecemos. El sexo anal es el arte de meterla por el culo. Y digo arte porque muchas personas a lo largo de la vida han intentado disfrutar de esta experiencia y no lo han logrado. Han tenido experiencias traumáticas, dolorosas, frustrantes. Y esto es básicamente porque no se les ha proporcionado el conocimiento para generar una buena ejecución de la práctica. Pero entonces, ¿cómo generamos una buena práctica? De eso precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy. Lo primero que hay que hacer para conseguir una muy buena práctica en el sexo anal es relajarnos y experimentar placer. Ustedes dirán, bueno, ¿esto por qué es tan importante? Resulta que cuando generamos o practicamos sexo anal, estamos estimulando dos tipos de esfínteres. Está el esfínter externo, que es un esfínter sobre el que tenemos control. Nada más a ustedes hagan la prueba, aprieten, suelten el culo. Bueno, perfecto, este es el esfínter externo. Pero hay otro que no controlamos, pues voluntariamente, y este se conoce como el esfínter interno. El esfínter interno es controlado por la aparición de diferentes hormonas, sobre todo de la aparición de cortisol. Ustedes hagan un proceso de introspección. Cuando ustedes están más estresados, cuando ustedes están más ansiosos, de repente puede que en algunas personas o hayan escuchado hablar que sufren de problemas del colon o no pueden ir al baño. Bueno, esto es básicamente porque hay una contracción el esfínter interno que impide la movilización por completo de las heces. Entonces, en el sexo anal a veces tenemos pensamientos que se anticipan al futuro. Pensamientos tipo, me va a salir sucio, va a oler a feo, me va a doler. Bueno, todos estos pensamientos están generando la producción de cortisol y por ende están permitiendo que el esfínter interno se contraiga con mucha más facilidad ante la aparición de la estimulación del pene. Así que en principio lo que yo siempre recomiendo es hacer que antes de que las parejas disfruten de los placeres del sexo anal, logren puntos álgidos de placer con otro tipo de jugueteo a nivel sexual, bien sean masajes, bien sea penetración vaginal, bien sea masturbación, bien sea lo que sea previo que los lleve a un punto del placer alto, álgido, que les impida pensar o llegar a conjeturas que terminen en últimas por generar cortisol. Porque como ya dije antes, esto va a impedir que la respuesta o que la práctica sexual se dé de manera placentera, generando también dolor por la contracción que en últimas se da, que es lo último, es en últimas lo que genera dolor durante la práctica. Ese placer hay que mantenerlo durante toda la experiencia sexual. Entonces, en relaciones heterosexuales, yo siempre recomiendo que la chica, si es que se está haciendo ella de pasiva, estimule siempre su clítoris, como para un mayor disfrute y goce de la práctica. En contrario a los hombres o las personas con pene, yo siempre recomiendo generar masturbación durante la práctica para disfrutar de muchísimo más placer. Esto siempre tiene que ir acompañado de discursos eróticos.
¿verdad? No puede ir acompañado de discursos frustrantes, traumáticos como los que ya mencioné anteriormente, no. Aquí ayúdense de sus fantasías, recuerden ese video porno excitante, piensen en, es la primera vez que me la están metiendo por detrás, qué rico, cosas que sean netamente excitantes con contenido erótico, porque va a hacer que se generen en sus cerebros hormonas que les faciliten la aparición del orgasmo. Entonces, ¿qué conseguimos con lo anterior? Disminuir la producción de cortisol, que en últimas genera la contracción del esfínter interno y produce dolor, y exponenciar la aparición de las endorfinas, que se experimentan cuando estamos completamente relajados y sobre todo cuando experimentamos clímax en la reproducción de diferentes prácticas y experiencias sexuales. En segundo lugar, yo siempre recomiendo una estimulación, en principio, de el ano. ¿Y cómo hacemos este tipo de estimulación? Podemos hacerlo de 1000 formas. Acá ábranse a la imaginación. Yo lo que hago normalmente es practicar besos negros, que para eso también uso protección, porque recuerden que también estamos propensos a adquirir algún tipo de infección de transmisión sexual, y para ello uso toallitas de látex. Entonces, besitos negros para empezar a estimular el ano y permitir esa dilatación previa que necesitamos para generar la primera penetración. También hago masajitos circulares con los dedos. También hay unos guantecitos para los dedos que son de látex. Ustedes lo pueden conseguir en cualquier sex shop. Es súper económico y buenísimo. ¿Por qué? Porque impide que el mugre que tenemos en uñas termine por generar alguna infección en la pareja, y también impide el hecho de que rasguñemos con las uñas, ¿sí? Sobre todo para aquellas mujeres que tenemos las uñas largas en algún momento, si queremos experimentar. Previo a esto, también yo recomiendo en ocasiones también utilizar dilatadores anales, que pueden ser que también lo pueden conseguir en cualquier sex shop, y también plugs anales previos a la interacción sexual para empezar un proceso de dilatación anal mucho más anticipado, y para que pues puedan como experimentar la primera penetración muchísimo más placentera y libre de dolor. Hay algo clave que tienen que entender, y es que el ano no lubrica y que la saliva no es suficiente, ¿ok? Entonces necesitamos, por obvias razones, un lubricante. Este puede ser de fórmula natural o puede ser fórmula para sexo anal. La mayoría de lubricantes para sexo anal vienen con efecto adormecente. Lo recomiendo para aquellas personas que van a tener su primera experiencia y todavía se preocupan muchísimo o tienen muchísimas ideas que pueden estar como generando la aparición de cortisol, pero no lo recomiendo en cuanto a que ese efecto adormecente a veces implica el hecho de que no se pueda disfrutar mucho de la práctica siendo pasivo. Obviamente, por favor, usen preservativo. Búsquense dentro de la línea de preservativos que más les guste, preservativos extra fuertes. Son un poco más gruesos, pero les van a ustedes garantizar el hecho de que no se rompan durante la práctica y que ustedes estén mucho más tranquilos también. La respiración es fundamental y ustedes me van a decir, está loca esta vieja, pero miren, un ejemplo, cuando ustedes los va a estrellar un carro, ustedes voltean a ver el carro y lo primero que hacen es ¡ah! Como este sonido, ¿verdad? O esta respiración profunda. ¿Por qué? Porque necesitan lograr que sus ideas sean racionales y rápidas para poder salvar su vida. Y si es que piensan en un salto a lo Jackie Chan, pues ustedes van a tener oxígeno en sus músculos para moverse conforme ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes respiran, tienen mayor control sobre sus músculos y mayor control sobre sus pensamientos. Y si sus pensamientos están siendo un poco estresantes, ansiosos, pues con ayuda de la respiración vamos a tener pensamientos mucho más racionales y objetivos para el disfrute de la práctica.
después de hacer este masajito en el ano o después de estimular el ano para generar o proporcionarnos una primera dilatación, vamos a empezar a generar las primeras penetraciones con los dedos, ¿verdad? 1 o 2 dedos para generar como una mayor conexión con la experiencia. ¿Qué está pasando? Las personas a veces se cohíben de experimentarlo también porque sienten que se están cagando, ¿sí? Y es completamente normal esa sensación, porque en el ano hay terminaciones nerviosas y esas terminaciones nerviosas solo han sido estimuladas por la mierda, pues cuando van a cagar. Entonces, si hay algo más que estimula estas terminaciones nerviosas, el cerebro que va a interpretar, hey, ahí hay mierda, te estás cagando. Entonces, por eso mismo es que nosotros, cuando estamos experimentando sexo anal, al principio, cuando apenas lo estamos empezando a hacer, generamos como una conexión de esa sensación con experiencias pasadas. Y las experiencias pasadas, ¿qué fueron? Pues cagarnos. Entonces asimilamos que nos estamos cagando o pensamos que nos estamos cagando cuando estamos teniendo esta experiencia sexual, pero no. Y es algo que necesito que tengan claro porque esa sensación va a aparecer y les va a impedir conectar completamente con la práctica. La primera penetración es crucial y necesitan de paciencia. Otra cosa en la que la mayoría de la gente la caga por completo es en tratar de meter o sumergir el pene por completo en la primera penetración. Y no, esto tiene que ser progresivo y les voy a explicar cómo. Tratan de meter un poquito el pene, detienen porque va a haber una contracción involuntaria del esfínter interno. La persona que está como pasivo respira, ¿verdad? Empieza a respirar para también conseguir un poco de endorfinas, relajar. Esa contracción se va a ir disminuyendo, ¿verdad? Y después de eso, con continua estimulación del clítoris o el glande del pene, en el caso de personas con pene, avisan a la pareja que está siendo activo para poder sumergir un poco más el pene. Nuevamente se va a generar una contracción, necesitan respirar, relajarse, estimular puntos sensibles genitales para conseguir un placer, relajarse, conseguir endorfinas, en fin, y luego de eso nuevamente avisar a la pareja activa para que sumerja otro poco más el pene. Esta primera penetración se puede demorar hasta media hora y es completamente normal cuando las personas apenas están empezando a ejercer la práctica y es la forma en la que se debe tener para no generar dolor o desgarres o cosas infavorables para el disfrute o el goce de la práctica sexual. Cuando ustedes ya quieran generar la profundidad que quieran generar, ¿verdad? En la penetración del pene en el ano, ustedes pueden llegar hasta la mitad. Esto va a depender mucho de la persona que esté haciendo de pasivo, ¿sí? Como hasta aquí voy y por favor, la persona que esté de activa, por favor, le suplico que entienda la sensación y los límites de la experiencia de la persona que está haciendo de pasivo, porque es súper importante para que esta persona luego también se permita experimentar de esa misma sensación con la misma persona que está ejerciendo como activo. ¿Listo? ¿El activo quién es? Para aquellas personas que de repente estén confundidas, la persona que lo mete. Pasivo, quien se deja meter. Activo, quien lo mete. ¿Listo? Punto. Ya, hasta ahí llegamos con esa explicación. Entonces, progresivamente se está dando. Ahora, después de generar esa penetración, la penetración de afuera hacia adentro, ese movimiento de afuera hacia adentro se puede continuar. Cuando las personas son primíparas en este tipo de experiencia, por favor, no saquen el pene. El hecho de que saquen el pene implica volver a empezar con la penetración anteriormente mencionada, es decir, ir sumergiendo un poco, respira al pasillo, detiene, luego le anuncia al activo cómo puedes continuar, vuelve a meter un poco. Entonces, no lo saquen, por favor. Esto para las personas que son un poco primíparas. Ya cuando tú tienes un poco más de experiencia, la dilatación se mantiene por mucho más tiempo, pero al principio no. Y si lo vuelves a meter al punto que lo dejaste, va a ser doloroso para la persona pasiva. Así que hay que tener mucha paciencia. Para esta práctica
Es necesaria la comunicación. Si te está doliendo, si no te gusta, si la experiencia está siendo traumática, por favor comunícalo para ver de qué forma se puede